Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo en el Domingo de la Santísima Trinidad, siempre después de Pentecostés, la Santísima Trinidad. Aunque no todos los que nos estéis viendo sabréis que es un día dedicado a la oración, pro orantibus, por las familias de vida contemplativa en la Iglesia, un recuerdo especial para ellas. Por eso tenemos un invitado muy especial, don José Antonio Zabaleta. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y Muy tú? bien, también Encantado, encantado. contigo aquí en el plató, dispuestos a hablar de este tema apasionante de la vida consagrada. No hemos querido, no sé, pues traer a nadie de un convento contemplativo y perturbarle en la paz del Habría que domingo. haber pedido permiso, pero se podía haber Se podía. obtenido, ¿eh? O sea que tranquilo. Bueno, Pero bueno, yo te invitaba alguna a ti. vez han venido, Han sí, venido, sí, alguna vez sí. es verdad. Yo te invitaba a ti porque, bueno, eres de las personas de la diócesis que más conoces la vida consagrada en general y la vida contemplativa. Más la vida Contemplativa. contemplativa que la consagrada, porque la vida consagrada tiene una organización que es la Confer, Mm. y se maneja muy bien con esa organización, y además los respectivos superiores centrales de Roma o de las provincias, mientras que varias de las comunidades contemplativas, casi todas, tienen una dependencia muy particular, no muy grande, pero muy particular con el señor arzobispo. Claro. Y es ahí donde el Y tú arzobispo eres, descarga un tú eres poco. su vicario episcopal para Sí, para la vida la vida consagrada. consagrada, Sí, pero especialmente para la vida contemplativa. contemplativa, porque hay incluso algún acto jurídico en el que hay que intervenir el Mm. obispo y suele delegar en mí. En ti, Y, como de vicario. manera que llevo 4 años Mm. en este menester. Sucediste a don Jesús Laviano. Don Jesús Laviano, de ilustre memoria, y Claro. además que él pues creó todo un precedente en muchas cosas y en cosas muy importantes. Pero de los 4 años ya me ha tocado dar varias visitas a todos los monasterios Bueno, pues contemplativos. entonces no me he equivocado al elegirte. No, sí. Así que cuéntanos un poco, en la vida contemplativa de nuestra diócesis, cuántos monasterios, cuántos conventos. Pues mira, Jesús Laviano yo creo que me entregó, no sé si 29 o 31. Ujú. ¿eh? En ese mismo momento, Jesús Laviano me dispensó y dice, esta gestión ya la voy a hacer yo, y ya se quedaron en 29. Hoy son 25. 25. Son 23 de vida monástica femenina y 2 de comunidades masculinas, que son la Oliva Y y Leire. Leire, sí, Perfecto, sí. sí. De manera que, hombre, mira, para lo que es la diócesis, siempre llama la atención. Antes aún la Claro. llamaba mucho más. Llama la atención que una diócesis así, relativamente pequeña en cuanto a número de Sí, medio habitantes, millón, sí. pues tenga tanta comunidad contemplativa. Y aún ahora, proporcionalmente, a lo mejor yo no he hecho números, pero proporcionalmente será una de las diócesis que, en proporción a los diocesanos, a los cristianos, pues tienen más Con más comunidades riqueza. Sí, contemplativas, sí, sí, sí. sí. Una pincelada de nuestra vida contemplativa en Navarra. Mira, para mí es ejemplar, Ujú. ¿eh? Porque realmente la vida contemplativa tiene su cruz y es como Su toda dificultad, vida ¿verdad? Sí, verdaderamente sí. cristiana, ¿verdad? Y ahora hay cruces muy específicas, como la falta de vocaciones o el envejecimiento, pero la fidelidad, la ilusión, las ganas de vivir conforme al carisma que ellas han intuido que Dios les encomendaba, eso lo tienen todas. Y además sin desfallecer y Sí, contentas, efectivamente. contentas. Hacemos la voluntad de Dios, estamos seguras de que estamos en la misión que la Iglesia espera de nosotros, de Sí, nosotras, y aquí estamos. Es ejemplar. sí. Yo ¿eh? también observo que otros cristianos en otros entornos con dificultades son mucho más proclives al desánimo Sí, que estos hombres y mujeres sí. en la oración. Porque sí, Sí, ciertamente, porque hay comunidades que llevan años y años, incluso ellas ven con realismo que han perdido lo que diríamos el eslabón generacional. claro. De manera que si alguien llamara, alguna joven llamara al monasterio,
pues tendrían que decirle honradamente, mira Porque la son casi dificultad que todas tienes porque mayores. la edad de nuestra Claro, comunidad es muy avanzada, ¿eh? Pues a pesar de sí, eso, ellas mantienen el temple, digamos, vocacional y carismático exactamente, estupendamente, sí. maravillosamente. José Antonio, vamos a hacer un paréntesis porque hemos elegido unas imágenes para este programa, queriendo hablar de la oración, unas imágenes de gran actualidad, precisamente el encuentro en el Vaticano, invitados por el Papa Francisco, de Simón Peres, presidente Sí, sí, israelí, ya sé a qué te y, refieres, sí, sí. y Mahmoud Abbas, presidente palestino. Es un encuentro de oración y unas imágenes preciosas que han dado la vuelta al mundo, pero que me gustaría comentar en este programa al hilo también de lo que estamos hablando, la vida de oración. Muy bien. Adelante. Encuentro histórico en el Vaticano entre el presidente israelí Shimon Peres y de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas. Ambos dignatarios se han reunido a petición del Papa Francisco para rezar por la paz en Oriente Medio. Esta cita sin precedentes en los jardines del Vaticano surge en un momento en el que las negociaciones entre israelíes y palestinos se hallan estancadas. La oración interreligiosa por la paz se produjo en 3 partes y por orden cronológico, con los rezos de un rabino, un sacerdote y un imán, con salmos, lecturas de la Biblia y textos inspirados del Corán. Desde el Vaticano se ha considerado este encuentro como una pausa a la política, aunque lógicamente esta estuvo muy presente. Francisco ha pedido a los mandatarios que derriben los muros de la enemistad. El encuentro se cerró con un abrazo entre Peres y Abbas y luego juntos plantaron un olivo como símbolo de paz. Decía el Papa Francisco: señores presidentes, el mundo es un legado que hemos recibido de nuestros antepasados, pero también un préstamo de nuestros hijos, que están cansados y agotados por los continuos conflictos y con ganas de llegar a los albores de la paz. Hijos que nos piden derribar los muros de la enemistad y tomar el camino del diálogo y de la paz para que triunfen el amor y la amistad. Palabras contundentes del Papa Francisco. Muchos, demasiados de estos hijos han caído víctimas inocentes de la guerra y de la violencia, plantas arrancadas en plena floración. Es deber nuestro lograr que su sacrificio no sea en vano, que su memoria nos infunda el valor de la paz, la fuerza de perseverar en el diálogo a toda costa, la paciencia para tejer día a día el entramado cada vez más robusto de una convivencia respetuosa y pacífica, para gloria de Dios y el bien de todos. Allí, como estamos contemplando, rezaron la comunidad judía en primer lugar, por orden de antigüedad, la comunidad cristiana y la comunidad musulmana. Y bueno, claro, esta iniciativa que nos gustaría que cuajara también en la práctica, pues, de un acuerdo, de un tratado, de la paz definitiva, es como un signo a un nivel eclesial y mundial, ¿no? Por eso yo a ti, José Antonio, te pregunto sobre la eficacia de la oración contemplativa. ¿Qué Bueno, dicen estos hombres y mujeres? hay muchos que la discuten o no la entienden, Sí. no es que la discutan, ¿verdad? Y yo en conversaciones siempre te miran un poco así como diciendo, ¿y en ese mundo qué haces, verdad? Como que no le ven efectividad alguna en un mundo tan pragmático. Con la de cosas que se puede hacer, dicen. Sí, 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 así es, ¿no? Sin embargo, tú sabes muy bien, en la tradición de la Iglesia, yo creo que la fuente primera, no digo ni la única, ¿verdad? Pero la fuente primera de una evangelización está siempre en la experiencia de Cristo, del encuentro personal con Jesucristo, pero un encuentro personal con Cristo que se alimenta sobre todo en la vida orante, en la contemplación, en la meditación, en la consideración de lo que ha hecho Cristo por mí y qué debo hacer yo por Cristo. Todo eso meditado, asimilado despacio en el silencio, eso ha sido el alma de los grandes santos y de los grandes misioneros. Claro. Y esto es la clave de la vida contemplativa. Las vocaciones contemplativas es una hermosura hablar con ellas y recibir su confidencia profunda y ver cómo en el fondo tienen una pasión por Dios. Pasión. Pasión, verdadera bien, pasión. que utilice esa palabra. Hasta Sí. el punto de que han considerado que su forma de vida pues tenía que ser dedicarse a Dios y a Sí. solo Dios, Sí, digamos, sí.
Incluso cuando ha acompañado a estas vocaciones una sensibilidad muy grande misionera, que eso se da también. Hay mujeres contemplativas, cristianas contemplativas, y de hombres que no tengo un trato tan directo, pero me consta que han entrado ya al monasterio con una enorme sensibilidad misionera. Para eso el modelo de Santa Teresita no cabe en duda de que les ha marcado, ¿no? Pero es tal la atracción o la seducción que Jesucristo ejerce sobre sus personas que no entienden que puedan tener otra forma de vida que la dedicación prioritaria a la contemplación. No, y de alguna manera se convierten en la imagen más concreta de que Dios existe. Es decir, sin Dios su vida no tendría sentido. Una prueba existencial de que Dios existe es que su vida es plena, que existe y que está presente y vivo y con capacidad de atracción. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, pero es que efectivamente el Padre actúa, iba a decir funciona, que me perdone el Señor, el Padre actúa y entonces atrae los corazones. Y hay gente que se da, no solo se da, sino que con dolor y con las dificultades correspondientes a una vida humana y a limitaciones de una vida humana, pero perseveran e incluso con ganas de cantar y de escuchar la palabra de Dios continuamente. Hace muy poco, en meses y en estos últimos años, varias vocaciones han desfilado por nuestros conventos de vida contemplativa y chicos y chicas bien jóvenes. ¿Qué dificultades tú ves que se encuentran hoy, como en cualquier otra vocación, claro, pero dadas las circunstancias de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia, un joven que afronta esto? No se puede generalizar, yo creo, porque cada persona tiene una vivencia de la fe muy singular y la impresión que recibe cuando va al monasterio, toma contacto con una religiosa, con una monja, pues es variada. El límite para un joven o para una joven, ver la edad de algunas comunidades les impacta negativamente, pero por otra parte, la alegría. Y también les impacta a veces y te lo dicen, oye, que están muy al día estas monjas. Les parece que por estar detrás de unas rejas, ¿no? Claro. que no tienen que enterarse de nada y están enteradísimas, porque tienen una selección de noticias, que es lo que nos convendría tener a todos. En vez de ese atiborramiento de noticias y de mensajes, ellas tienen una selección de noticias y les dan la importancia que tienen y resulta que luego entran en una conversación contigo y dan en el clavo de todas las cosas. Y se convierten en las grandes consejeras. Porque acercarse efectivamente a un monasterio es percibir una visión desde Dios. Y eso ocurre continuamente, ¿eh? Lo hacen casi sin darse cuenta, de dar una visión pues, de la vida, pero cristiana, religiosa, y dando lugar a que ves cómo a las monjas, yo cuando en la hospedería hablo alterno la hospedería con los huéspedes, pues se dan cuenta que la monja está hablando siempre desde un punto de vista muy concreto. Y ellos se quedan un poco sorprendidos. Siempre aportan, les duele que un acontecimiento sea doloroso para el corazón de Cristo. Y les duele, que a una monja le duele que eso no sea beneficioso para la Iglesia, o que se hable de una noticia que desprestigia a los curas, como les duele lógicamente la escasez de vocaciones, no solo a la vida contemplativa, sino a la vida misionera. Ese sentir como se siente la Iglesia, ese mirar las cosas desde los sentimientos de Cristo, lo tienen con mucha naturalidad. Háblanos un poco del lema. Tú has escrito en Pro Orantibus, en la revista de nuestra diócesis, la verdad que Pro Orantibus hoy tiene un lema muy concreto en este año. Cuéntanos un poco el lema de este día. Evangelizamos orando. Incluso la liturgia se ha dado opción
lo digo incluso por sacerdotes, cambiar el Evangelio en vez del correspondiente de Juan, respetando las otras lecturas, se hace un comentario al Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio de Mateo, cuando les dice id por todo el mundo, predicando el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el lema fundamentalmente es evangelizar orando. Claro, se evangeliza de otras maneras también y son necesarias esas maneras, pero la oración es la base y la fuente. Eso se entiende. Fíjate cómo a la hora de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida trinitaria, la contemplación de la Trinidad, el anuncio del Evangelio tiene que centrarse en lo que es específico del cristiano, la visión de Dios que nos ha dado Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que da la vida, el Espíritu que nos da la comunión, Jesucristo, camino, verdad y vida. Esta experiencia es la que hay que anunciar, pero hay que vivirla. En el fondo están los mensajes tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI y ahora nuestro Papa Francisco, que el primer medio, no sé si está bien decirlo, el primer medio evangelizador es el testimonio de una experiencia. Testimonio de una experiencia de Cristo, Cristo que vive, ¿no? Y Cristo que vive nos dice que Dios es Padre de nosotros, Padre de misericordia, y que nos da su Espíritu para la comunión y la paz, ¿no? Esta experiencia se vive sobre todo en la oración. Luego pasa otra cosa, que en la medida que tú te acercas a la oración, tú descubres que el protagonista es Dios. El Espíritu de Dios, claro. Y que tú no puedes ser protagonista, porque la impotencia, lo mismo tú que yo hemos sentido, yo puedo decir unas palabras, puedo preparar un sermón, pero que ese corazón diga, Señor, perdóname o cambia de vida, eso está totalmente al margen, es una impotencia la que sentimos los ministros. Un milagro de Dios. Es un milagro de Dios y lo tiene que hacer Él. Entonces la primera condición es decir, Señor, ayúdanos y échanos una mano. Tú eres el que llevas la barca, ¿no? Pues eso queda de una manera preciosamente o evidentemente clara en las contemplativas. Contemplativa, efectivamente. Las contemplativas se sienten todas misioneras. Más aún, ellas consideran que la sensibilidad misionera les ayuda a ellas para animar la oración continua en la que tratan de vivir. Eso es así. Vamos otra vez a las imágenes del Papa Francisco. Algunas contemplativas con las que ya he hablado, este lema, evangelizar orando, que es su vida, y este gesto del Papa Francisco de rezar por la paz, de reunir a los líderes más interesados en lo práctico y en lo concreto, orando por la paz, claro, les ha venido como anillo al dedo, porque es como un eco de su vida. Volvemos otra vez a esas imágenes que merecen la pena saborearlas. El presidente israelí Shimon Peres se ha reunido en el Vaticano con el Papa Francisco para participar en una oración por la paz en Oriente Medio, pues el Papa ha querido incluir en sus rezos a Siria. Ambos se unieron poco después con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Según han declarado fuentes del Vaticano, no se trata de un encuentro de oración interreligiosa ni tampoco de un acto político. Se trata solo de un gesto por la paz. Esta cita en los jardines del Vaticano, algo sin precedentes en la historia, surge en un momento en el que las negociaciones entre israelíes y palestinos están estancadas. Son imágenes diferentes de las anteriores, pero tenía yo un especial interés de que se grabaran porque ocurren, fue el 8 de junio y como vivimos tan deprisa, desaparecen en la memoria de nuestras familias y de nosotros mismos. Algunas palabras también del Papa Francisco. La historia nos enseña que nuestras fuerzas no son suficientes. Parece que te ha oído a ti, José Antonio. No, sin duda Más de una vez hemos estado cerca de la paz, pero el maligno, por diversos medios, ha conseguido impedirla.
Por eso estamos aquí, porque sabemos y creemos que necesitamos la ayuda de Dios. No renunciamos a nuestras responsabilidades, pero invocamos a Dios como un acto de suprema responsabilidad, de cara a nuestra conciencia y de frente a nuestros pueblos. Hemos escuchado una llamada y debemos responder la llamada a romper la espiral del odio y la violencia, a doblegarla con una sola palabra, hermano. Pero para decir esta palabra todos debemos levantar la mirada al cielo y reconocernos hijos de un solo Padre. Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad, sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones, sí a la sinceridad y no a la doblez. Para todo esto se necesita valor, una gran fuerza de ánimo. De todas las maneras, las palabras son preciosas y el gesto es tan elocuente que por sí mismo es una iniciativa preciosa. No cabe duda que el Espíritu Santo le inspiró y además hay que reconocer la buena bondad, la buena voluntad de estos hombres que han querido sumarse a la propuesta del Papa Francisco. Hay que reconocerlo también, pero el gesto es extraordinariamente valioso. Y solo la cercanía de corazones puede efectivamente fraguar un cauce de paz. Oye, pues si me permites, y yo al hilo, pero ganando para casa, ¿verdad? Pues voy a citar a nuestro arzobispo con la carta que ha escrito con motivo de este día Pro Orantibus, la jornada por la vida contemplativa. Él, entre otras cosas bonitas que dice y sustanciosas, dice: para nuestra sociedad inmersa en el torbellino del ruido, las personas contemplativas, desde su silencio elocuente y fecundo, son centinelas que señalan lo que es esencial y duradero gracias a su atenta escucha a la voz del Espíritu. No tengamos miedo de hacer silencio fuera y dentro de nosotros si queremos ser capaces no solo de percibir la voz de Dios, sino también la voz de quien está a nuestro lado. También merece la pena, ¿no? Sí. Son señales de lo esencial, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Y bueno, a mí me parece también importante de cara a las comunidades contemplativas que veamos el bien que nos hace frecuentarlas, acudir a ellas, no vivir desde la imaginación de lo que nos parece que son, sino ir a ver lo que de verdad son. Un contacto real, efectivamente. Un contacto real. Y el convencimiento de que ellas están haciendo una labor inmensa incluso para nosotros, porque además de esta dimensión misionera, la oración de intercesión la tienen todas como muy suya. Intercesión por los curas, hay que decirlo, que lo dicen todas enseguida. Sí, con especial cariño, sí. Pero intercesión por... No sabes cómo llevan en cuenta la vida de la diócesis. Saben los nombramientos, saben, leen la verdad, hay que decirlo, y no es por propaganda, están muy al tanto de lo que pasa en la parroquia respectiva donde ellas están, y qué menos que corresponderles pues atendiéndolas. Es cierto que en todos los monasterios tienen a su alrededor una pequeña, diríamos, comunidad de laicos, de seglares, que les tienen un gran cariño. Y que viven un poco de viven calor. de eso, se acercan a su ritmo horario, pero también les ayudan económicamente. Pues Antonio, que tienes que venir más veces, porque ya se nos acaba el tiempo bueno, y te quedaban muchas cosas que decir. Pues, vamos a despedirnos, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Ahí queda esa llamada de atención para acercarnos a los monasterios de vida contemplativa. Lo vamos a hacer el año que viene, lo van a hacer los jóvenes el año de la vida consagrada. Y bueno, dos avisos. Del 19 al 27 de junio se celebra en la iglesia de San Ignacio, Padres Redentoristas, la tradicional novena a la Virgen del Perpetuo Socorro a las 8:30. Vendrán los Padres Redentoristas aquí el próximo programa. Y también en Roncesvalles, una muestra, exposición de cristianos perseguidos a partir del viernes 21. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Muy bien. Gracias.